Un padre había pasado meses buscando a su hija de 18 meses. 2 personas involucradas en el caso estuvieron justo al lado de él, orando, llorando lágrimas falsas y uniéndose a la búsqueda. Toda la comunidad se unió a la búsqueda. Cientos de voluntarios recorrieron las calles y el FBI intervino, sin saber que la verdad que más tarde conmocionaría a todos se encontraba dentro de la casa en Federal Street. En 2014, cuando una excavadora pesada derribó la vieja casa en Federal Street. Hoy les presentamos un documental de crimen real sobre el caso de Elaina Jane Steinfurth. Elaina Jane Steinfurth nació el 20 de diciembre de 2011 en Toledo, Ohio. Desde el mismo comienzo, ella enfrentó desafíos, problemas con su pie y retrasos en el desarrollo del habla causados por complicaciones durante el embarazo. Los doctores una vez advirtieron que tomaría un largo tiempo antes de que ella pudiera caminar, pero después de meses de terapia difícil, ella se puso de pie y dio sus primeros pasos justo después de cumplir 1 año. Una señal clara de que Elaina era pequeña, pero increíblemente fuerte. Ella era diminuta, con ojos brillantes tocados por un toque de tristeza. A pesar de sus dificultades, ella era enérgica, amaba columpiarse en el patio y siempre seguía a su hermana mayor, Kylie, quien era 4 años mayor. Las 2 niñas eran inseparables, constantemente riendo y compartiendo cada pequeño juego. En los brazos de su padre, Terry T.J. Steinfurth Jr., Elaina era su mundo entero. Ella siempre extendía los brazos para ser cargada, sonriendo cada vez que él la levantaba. Para Terry, Elaina no era solo su hija, ella era el mayor regalo que la vida alguna vez le había dado. Elaina Jane Steinfurth, una niña llena de espíritu, es recordada como una pequeña niña fuerte y amorosa, profundamente unida con su padre y su hermana. La pequeña familia de Elaina no permaneció completa por mucho tiempo. Sus padres, Terry Steinfurth Jr. y Angela Steinfurth, tenían una relación tensa. Mientras Terry T.J. Steinfurth hacía todo lo posible para dar a sus 2 hijas un hogar pacífico con estabilidad, amor y el sentido de seguridad que todo niño merece. Angela, de 25 años, colocaba sus prioridades en otros lugares. Angela a menudo perdía el control y a veces actuaba de maneras que generaban preocupación. Cuando Kylie lloraba o no escuchaba, Angela a veces respondía con recordatorios duros. Con Elaina, ella a menudo dejaba a la niña sola en la cuna por largos periodos, dejando que sus suaves llantos resonaran sin consuelo. Los vecinos notaron estos momentos inquietantes más de una vez. Ellos percibían la tensión dentro de la pequeña casa. Una madre frustrada, pequeñas niñas que parecían tristes y ansiosas. Pero para muchos, aún parecía solo otra familia que luchaba, como tantas otras. Nadie habló y nadie llamó a los servicios de protección infantil, y ese silencio se convirtió en parte de lo que permitió que una tragedia ocurriera después. Angela finalmente rompió 8 años de vida familiar con Terry a través de inestabilidad y constante manipulación. Para febrero de 2013, cuando Elaina tenía solo 14 meses, Terry no tuvo otra opción que dejar el matrimonio por el bien de sus hijas, quienes estaban cada vez más exhaustas, viviendo en un hogar lleno de conflicto y gritos. Después de la separación, ambos padres comenzaron nuevas relaciones, mientras Terry buscaba estabilidad para él y las niñas. Angela recurrió a Stephen King,
un hombre de 24 años cuya presencia añadía más caos que apoyo. Según vecinos y personas que los conocían, Steven a veces interactuaba con Kylie de una manera que hacía que la niña tuviera miedo. Juntos, Angela y Steven crearon un largo y difícil período para las dos pequeñas hermanas. Cualquier protección que alguna vez tuvieron desapareció por completo. Dentro de la casa en Federal Street, Elaina y Kylie ya no eran niñas siendo cuidadas. Se convirtieron en víctimas de negligencia, influencia dañina y elecciones egoístas hechas por las mismas personas que se suponía debían amarlas y protegerlas. Después de separarse de Terry, Angela casi inmediatamente movió a ambas niñas a la casa de su nuevo novio, Stephen King, en la casa de la madre de él en Federal Street. Allí, las vidas ya inestables de las dos niñas se volvieron aún más sofocantes. Angela rápidamente limitó el contacto de Terry con sus hijas durante 3 semanas, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse conectado. Durante este tiempo, Angela continuó mostrando una falta de cuidado. Incluso Julie King, la madre de Steven, quien inicialmente había permitido que Angela y las niñas se quedaran, no pudo tolerar lo que presenció. Julie vio los recordatorios duros de Angela, los largos periodos en los que las niñas eran dejadas solas, y la falta total de atención, y finalmente le dijo a Angela que debía irse. Los vecinos se convirtieron en testigos también. Ellos notaron que Elaina y Kylie eran tratadas con dureza o dejadas solas con demasiada frecuencia, y percibieron que algo estaba mal. Pero una vez más, nadie llamó a la policía, y nadie se comunicó con los servicios de protección infantil. Si alguien hubiera hecho una llamada en ese momento, si cualquier agencia hubiera intervenido a tiempo, esta historia podría haber terminado de manera diferente, con mucha menos tragedia. Pero nadie actuó. Ese silencio, sin intención, permitió que una serie de hechos graves avanzara sin ser detenida, marcando el destino de Elaina Jane Steinfurth. Después de que Julie King le pidió a Angela que se fuera de la casa, Terry finalmente pudo llevar a sus 2 hijas a casa. Él estableció reglas claras para su exesposa. Angela aún podía sacar a las niñas, pero no se le permitía dejarlas cerca de Stephen King, y nunca se le permitía llevarlas a la casa en Federal Street. Terry no puso estas condiciones sin razón. Kylie ya le había dicho que el nuevo novio de su madre a veces actuaba de maneras que la asustaban y hacían que ambas niñas se sintieran inquietas. Terry entendía que la presencia de Steven significaba riesgo y esperaba que, estableciendo límites estrictos, pudiera darle a Angela una oportunidad de ser madre mientras aún mantenía a las niñas seguras. Pero Angela ignoró esas reglas. Con su comportamiento impulsivo y su apego a la nueva relación, estaba dispuesta a colocar a sus hijas nuevamente en un entorno inestable con Stephen King. Y solo unas pocas semanas después, ese desprecio llevó a una tragedia seria. El 1 de junio de 2013, Terry aceptó permitir que Angela llevara a las niñas para una visita de una noche, confiando en que ella cumpliría su promesa de quedarse en la casa de su padrastro, un lugar que él creía seguro. Pero Angela mintió. En lugar de ir allí, llamó a Julie King, la madre de Steven, y pidió quedarse en su casa por la noche. Julie aceptó. La razón detrás de esta decisión fue tanto trivial como frustrante. A causa de su propio hábito, rompió el acuerdo y, sin saberlo, puso a ambas hijas en peligro, iniciando la cadena de eventos que siguió. Esa noche, del 1 de junio al 2 de junio,
se convirtió en la última noche que Elaina Jane Steinfurth pasaría en seguridad pacífica con su familia. Un clip borroso de la cámara de seguridad de un vecino capturó por casualidad el último momento. Angela sosteniendo a Elaina en el porche delantero, meciéndola suavemente en sus brazos. Nadie sabía que esa sería la última vez que Elaina aparecería tranquila y segura. Elaina aún era demasiado joven para hablar en oraciones completas y solo acababa de aprender a caminar mediante puro esfuerzo y determinación. Pero dentro de la casa en Federal Street esa noche, ella no recibió el cuidado que necesitaba. En lugar de brazos amorosos, solo estaban Angela y Stephen King, personas que ya habían colocado su infancia en una situación profundamente preocupante. El 2 de junio de 2013 comenzó como un domingo normal para Terry, pero en cuestión de horas se convirtió en un punto de giro. Él fue a la casa del padrastro de Angela para recoger a sus hijas como estaba planeado, pero la casa estaba silenciosa. No Elaina, no Kylie. Le dijeron que Angela había llevado a las niñas a la casa de la madre de Stephen King, el mismo lugar que Terry había prohibido estrictamente. Confundido y preocupado, Terry condujo directamente a Federal Street y tocó la puerta de Julie King. Angela respondió, viéndose tranquila. Cuando Terry pidió a ambas niñas, ella accedió a dejar ir de inmediato a Kylie, la de 4 años, pero se negó a sacar a Elaina, diciendo, «Ella está durmiendo, no quiero despertarla». Un fuerte sentimiento de preocupación empujó a Terry a insistir, pero entonces Stephen llegó a la puerta, actuando agresivo y confrontativo. Terry no tuvo otra opción que llevarse a Kylie con él para mantener al menos a una niña segura, prometiendo que volvería. Él no sabía que esa sería la última vez que vería a Elaina en un estado normal. Dentro de esa casa, Angela y Stephen ya estaban preparando una historia falsa, una desaparición montada que engañaría a la familia, a la comunidad y a todo el país durante los siguientes 4 meses. Después de llevar a Kylie a un lugar seguro, Terry regresó con su padre aproximadamente 30 minutos después. Él aún exigía llevar a Elaina a casa, y Angela actuó como si estuviera de acuerdo, diciendo que entraría a buscarla. Pero en lugar de regresar de inmediato, desapareció por 20 a 25 minutos, y luego de repente salió corriendo llorando y pidiendo ayuda, creando una escena de pánico. «¡Alguien se llevó a mi bebé!». Las lágrimas y los gritos hicieron que todos creyeran que algo acababa de ocurrir. Pero solo minutos después, cuando la atención cambió, Angela se sentó en el porche y tranquilamente encendió un cigarrillo, en lugar de buscar a su hija o continuar pidiendo ayuda. Terry quedó atónito por su comportamiento, incapaz de esperar más. Llamó a la policía de inmediato, y ese momento marcó el inicio de un enorme esfuerzo de búsqueda para la pequeña Elaina Jane Steinfurth, de 18 meses. Un esfuerzo de búsqueda se extendió durante meses, con cientos de voluntarios, oficiales de policía e incluso el FBI uniéndose. Pero ninguno de ellos sabía que desde el momento en que Angela regresó a esa casa 25 minutos antes, Elaina ya no tenía una oportunidad de ser llevada de vuelta a un lugar seguro. Justo después de que Terry hizo la llamada, la policía de Toledo llegó a la casa en Federal Street, aseguró rápidamente el área, registró cada habitación y cada rincón, y luego expandió su búsqueda por todo el vecindario. Pero Elaina no estaba en ninguna parte. Las noticias sobre una niña de 18 meses que había desaparecido de repente se difundieron rápido por la comunidad. Docenas,
Luego, cientos de voluntarios llegaron con linternas y perros de búsqueda, repartiendo volantes en todas partes, mientras los equipos de bomberos buscaban a lo largo del río Maumee. El FBI se unió al esfuerzo también, y Toledo nunca había visto una operación de búsqueda moverse con tanta urgencia. Desde reuniones de oración hasta marchas sosteniendo la foto de Elaina, Angela y Steven estaban siempre al frente. Ellos lloraban, pedían ayuda al público y abrazaban a Terry como si compartieran la misma angustia. Para muchas personas, esa imagen permaneció en sus mentes, una madre preocupada y su novio de pie, uno al lado del otro en confusión. Pero lentamente comenzaron a aparecer grietas. Algunos testigos recordaron esa mañana. Angela mencionó que Elaina tenía marcas inusuales en su cuerpo cuando despertó, pero dijo que no sabía de dónde venían. Esa explicación vaga generó preocupación para los detectives. Cuanto más buscaba la policía, más confundidos se volvían. No había señales de entrada forzada. No había evidencia de que alguien hubiera sacado a Elaina de un lugar seguro. Cada pista señalaba de vuelta al mismo lugar, la casa en Federal Street y las personas que vivían dentro. El 12 de junio de 2013, el FBI ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que pudiera ayudar a localizar a Elaina. Pero cuando los detectives revisaron las declaraciones nuevamente, notaron algo extraño. Durante el momento en que Angela pedía ayuda, diciendo que su hija había desaparecido de repente, Stephen King había desaparecido por 30 minutos. Él afirmó que había ido a buscar a Elaina en el patio trasero, pero durante esos 30 minutos completos, nadie lo vio y nadie pudo confirmar su historia. La sospecha se volvió aún más fuerte cuando, solo unos pocos días después, Angela y Steven, casualmente, encontraron un objeto de niño a lo largo del río Maumee, el mismo tipo de objeto que se decía que Elaina había usado antes de que ya no fuera vista. Pero los detectives sabían que esta área ya había sido registrada a fondo y no se había encontrado nada. El objeto parecía demasiado conveniente, casi como si hubiera sido colocado allí para desviar la atención, en lugar de apoyar su historia. El hallazgo hizo que ambos se volvieran aún más sospechosos. Cada gesto y cada palabra de Angela y Steven ahora se examinaba de cerca. Ellos actuaban preocupados en las reuniones de oración, pero detrás de escena, las piezas lentamente formaban una imagen diferente. Desde declaraciones contradictorias hasta detalles inusuales, la policía cambió su enfoque, de una desaparición misteriosa a una investigación criminal seria. A medida que aumentaban las preocupaciones sobre Angela y Steven, los oficiales regresaron a la casa en Federal Street para un examen más detallado. En el dormitorio donde se decía que Elaina había dormido antes de que ya no fuera vista, hallaron evidencia forense relevante en la habitación, la cual posteriormente fue vinculada con Elaina Jane Steinfurth. La habitación también mostraba señales de alteración. La cama estaba fuera de posición y los objetos no se encontraban donde debían estar, lo que sugería que había ocurrido un incidente físico significativo durante la noche. Al mismo tiempo, los testigos comenzaron a presentarse. Varias personas informaron haber visto a Elaina en la mañana del 2 de junio con marcas preocupantes en su cuerpo. Cuando fue cuestionada, Angela dio una respuesta vaga, diciendo que no sabía por qué ella se veía así. Esa explicación solo profundizó la sospecha de los investigadores. El 14 de junio de 2013, Angela Steinfurth
fue arrestada por cargos de poner en peligro a una niña, porque sabía que su hija estaba en un estado médico preocupante, pero no proporcionó atención a tiempo. Solo unos días después, el cargo fue elevado a obstrucción de la investigación. El 17 de junio, durante una sesión en la sala de entrevistas, Angela por primera vez reconoció que el desenlace fue trágico, pero señaló a su novio, Stephen King. Como responsable, según su declaración, él estuvo involucrado y sacó a la niña de un entorno que ella consideraba seguro. Al principio, su declaración sonó como si finalmente pudiera explicar el misterio que había durado semanas. Pero después, una compañera de celda informó que Angela había dicho que Stephen ese día no estaba en un estado claro y que ella misma había ocultado evidencia relacionada con Elaina. Esa afirmación empujó a los investigadores a ampliar la búsqueda. Los equipos continuaron revisando muchas áreas, incluso a lo largo del río Maumee, pero no se encontró nada. El 22 de julio, Stephen King fue arrestado por obstruir la investigación, y el 8 de agosto, el caso fue elevado a una investigación más seria, convirtiendo a ambos en sospechosos principales. El 5 de septiembre, Stephen admitió que Elaina nunca había sido llevada al río como se había dicho antes, y que un objeto importante había sido ocultado en el garaje de la casa en Federal Street, un lugar que había sido registrado varias veces, pero aún así pasado por alto. Cuando los investigadores regresaron a revisar esta área, encontraron una pequeña caja en el altillo, que contenía evidencia vinculada a Elaina. Durante 4 meses, la comunidad de Toledo había buscado y orado sin descanso, mientras que la pista clave había estado muy cerca del lugar donde todo comenzó. Los resultados forenses después confirmaron que la muestra coincidía con Elaina Jane Steinfurth. Aunque lo que quedaba había sido afectado por el paso del tiempo, el análisis forense mostró señales que apuntaban a que el hecho no fue un accidente. Ahora la verdad completa finalmente fue revelada. En la noche del 1 de junio de 2013, la niña de 18 meses, Elaina, pasó sus últimas horas en una situación profundamente inestable. Según las conclusiones oficiales de la investigación, durante la noche del 1 de junio de 2013 ocurrió un incidente grave dentro de la habitación, resultado de una pérdida de control emocional, que dejó a Elaina en una condición médica extremadamente delicada. Las investigaciones posteriores confirmaron que Elaina presentaba signos de daño significativo, lo que indicaba que su condición se había deteriorado de manera notable. De acuerdo con los registros de la investigación, en ese momento no se solicitó atención médica inmediata, a pesar de que la condición de Elaina requería una intervención urgente. Elaina permaneció acostada en el mismo lugar, mientras los adultos continuaron con sus propias actividades dentro de la casa, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad. A la mañana siguiente, Stephen afirmó que notó que la condición de Elaina era grave y que intentó ayudarla, pero entró en pánico al percibir una señal preocupante. En lugar de buscar asistencia médica de emergencia, tomó una decisión inadecuada que, según la conclusión de los investigadores, condujo a un desenlace irreversible para Elaina. Según la conclusión de la investigación, Elaina fue ocultada dentro de la propiedad, en un área del garaje que permaneció fuera de la vista durante meses, donde permaneció durante los siguientes 4 meses. Mientras tanto, la comunidad continuó buscándola sin descanso, y Angela y Stephen mantuvieron en público una apariencia de angustia que posteriormente
fue cuestionada por las autoridades. El funeral de Elaina fue un momento profundamente emocional, con cientos de residentes de Toledo asistiendo. Muchas personas que nunca la habían conocido llevaron flores, animales de peluche y oraciones, mientras su pequeño lugar de descanso era bajado. El padre de Elaina, Terry Steinfurth Jr., soltó una paloma blanca, enviando su esperanza de que el espíritu de su hija finalmente estuviera en paz. Nadie podía contener sus lágrimas. Toda la comunidad compartió el dolor de la familia mientras la verdad se hacía clara. Elaina no había desaparecido bajo circunstancias misteriosas, sino que su historia terminó de manera trágica en una situación profundamente perturbadora que involucró a su madre y a la pareja de ésta. Por orden de la corte, a Angela Steinfurth no se le permitió asistir al servicio de su hija, una decisión que muchos consideraron apropiada dado lo que había ocurrido. En diciembre de 2013, el juicio comenzó, atrayendo una atención pública significativa mientras la comunidad observaba con tristeza e indignación. Durante los procedimientos, Angela enfrentó todo el peso de la ley y fue sentenciada a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 18 años. Cuando se anunció la sentencia, Angela se mostró visiblemente afectada en la sala del tribunal. Sin embargo, según testigos presentes ese día, su reacción fue interpretada por muchos como una respuesta al veredicto y a las consecuencias legales que enfrentaba, más que como una expresión directa relacionada con Elaina. Mientras tanto, Stephen King también tuvo que enfrentar la verdad y fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Para la comunidad, muchos sintieron que este resultado era apropiado, aunque nada podría traer de vuelta a Elaina. En 2014, la casa en Federal Street, largamente vinculada al caso trágico, fue demolida por una excavadora. A medida que las paredes caían, los residentes de Toledo expresaron un fuerte sentido de acuerdo, no por alegría, sino porque aliviaba, incluso ligeramente, el peso de todo lo que había sucedido. La casa que una vez estuvo asociada con los llantos de Elaina y los eventos desgarradores que ocurrieron allí finalmente desapareció del mapa, aunque los recuerdos permanecen profundamente arraigados en la comunidad. La pequeña tumba de Elaina en el cementerio siempre está adornada con flores frescas y juguetes, colocados allí por residentes de Toledo e incluso por personas que nunca la conocieron, pero que aún vienen a honrar su memoria. Para ellos, Elaina es más que la víctima de un caso trágico. Es un recordatorio de que cada niño merece protección y de que el silencio frente a señales de advertencia dentro de una familia puede llevar a una pérdida devastadora. El padre de Elaina, Terry Steinfurth Jr., continúa viviendo con tristeza, pero también con esperanza, recordando la sonrisa de su hija, sus ojos brillantes y sus primeros pasos. Él cree que, aunque Elaina se fue demasiado pronto, su historia seguirá siendo contada para que otros niños nunca tengan que enfrentar el mismo destino. Elaina Jane Steinfurth, el pequeño ángel que vivió solo 18 meses, dejó atrás un legado significativo. Su partida no solo expuso la grave mala conducta de los involucrados, sino que también sirvió como advertencia de que las señales de un trato inseguro nunca deben ser ignoradas, porque el silencio puede conducir a una pérdida insoportable. La historia de Elaina Jane Steinfurth ha llegado a su fin, pero el dolor que ella atravesó permanece en la memoria de toda la comunidad.
Un pequeño ángel de solo 18 meses dejó este mundo debido a una grave mala conducta y al peligroso silencio que la rodeaba. Elaina no pudo contar su propia historia, pero nosotros podemos contarla por ella. Podemos decir su nombre, compartir lo que le sucedió y asegurarnos de que ningún otro niño tenga que enfrentar el mismo destino. Si crees que Elaina merece ser recordada, por favor comparte este video. Deja un comentario abajo. ¿Cómo te sentiste cuando supiste los detalles confirmados por las autoridades sobre Angela y Steven? Y en tu opinión, ¿qué necesita cambiar para que los niños puedan estar mejor protegidos? Gracias por permanecer con nosotros a través de esta historia difícil y desgarradora. Si deseas apoyar el canal y ayudarnos a continuar trayendo adelante los casos que necesitan ser contados, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte. Tu apoyo realmente significa mucho para nosotros. Nos veremos en la próxima historia, donde otro caso está esperando ser sacado a la luz.